Si tienes curiosidad por saber qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar correcto. Amores secretos, peleas interminables y rumores hablan por sí solos. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. En el último día de rodaje, Mahsine Meravet se despidió con un simple pero poderoso mensaje en sus redes sociales. Gracias a todos. La frase, breve y sin detalles, encendió una avalancha de interpretaciones, sospechas y sentimientos encontrados. Agradecimiento genuino o un mensaje cifrado dirigido a alguien en especial. La controversia está servida. La jornada de la gran final estuvo cargada de emoción, lágrimas contenidas y abrazos silenciosos. Mahsine, visiblemente afectada, no quiso dar declaraciones a la prensa, pero su mirada lo decía todo. El ambiente en el set era de despedida definitiva. Algunos miembros del equipo la acompañaron en silencio, otros no pudieron ocultar su tristeza. Lo que más llamó la atención fue la reacción dividida que generó su publicación. Mientras miles de fans la aplaudían por su elegancia y agradecimiento, el entorno cercano a Nevin Thorun estalló en críticas. «Es puro teatro», dijo una persona del equipo de Nevin. Una despedida con doble intención, claramente dirigida a Zeng. La tensión entre los círculos de Mahsine y Nevin no es nueva, pero esta vez todo escaló a otro nivel. Que la actriz haya escogido precisamente ese día para publicar ese mensaje fue interpretado por algunos como una jugada estratégica. Para otros, fue su forma de poner punto final a una historia que le dejó cicatrices. El equipo técnico, por su parte, quedó visiblemente afectado con la partida de Mahsine. Muchos llevaban meses compartiendo jornadas intensas con ella, creando un vínculo que va más allá del trabajo. Una maquilladora comentó entre lágrimas: «No pensé que me dolería tanto que se fuera». En contraste, desde el círculo cercano a Zeng Thorun, hubo un silencio total. Ni una palabra, ni una reacción, ni un me gusta. Ese vacío comunicacional solo alimentó más los rumores. ¿Fue el mensaje un intento de reconciliación? ¿O simplemente un adiós al público y al proyecto? Los fans de Mahsine inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo. Algunos usaron sus propias palabras: «Gracias a ti, Mahsine, por tu entrega, tu talento y tu corazón». Otros, en cambio, apuntaron directamente al trasfondo sentimental. Ese «gracias» iba para Zeng. Y todos lo sabemos. Las redes sociales ardieron con teorías. Desde TikTok hasta X, Twitter, los vídeos analizando su tono de voz, su rostro al escribir la publicación y hasta el momento exacto en que lo hizo se multiplicaron. Muchos aseguran que fue tras una conversación privada con Zeng. ¿Casualidad? ¿Despedida definitiva? Nevin Thorun, por su parte, no hizo comentarios públicos, pero según fuentes cercanas, habría catalogado la publicación como hipocresía pura. Después de todo lo que pasó, ahora viene a agradecer, se habría quejado en su círculo íntimo. La rivalidad, aparentemente, sigue más viva que nunca. En el set, sin embargo, hubo una mezcla de emociones que no se puede negar. Algunos lo vivieron como un cierre necesario, otros como una pérdida irreparable. «Es como si se apagara una luz», comentó un asistente de dirección. Había algo especial en ella, incluso en los días más tensos. La despedida no tuvo discursos, ni flores, ni alfombra roja. Fue sencilla, casi íntima. Mahsine caminó lentamente hacia su camerino, recogió sus cosas y, antes de salir, abrazó a 3 personas clave del equipo. Una lágrima rodó por su mejilla, según relató un testigo. No quiso que nadie la viera llorar. La historia entre Mahsine y el equipo de producción fue intensa. Discusiones, risas, silencios incómodos, pero también complicidad. Su partida deja un hueco difícil de llenar. La dirección aún no ha confirmado si será reemplazada o si su personaje desaparecerá definitivamente.
Algunos actores del reparto evitaron hablar del tema. Otros, en cambio, la despidieron públicamente. «Te voy a extrañar en cada escena», escribió una compañera. «No fue fácil, pero lo dimos todo. Gracias por tu energía». Mensajes cargados de emoción que contrastaban con el hielo de otros. La ambigüedad del mensaje de Maasine es parte de su estilo. Nunca ha sido directa cuando se trata de emociones profundas. Prefiere dejar pistas, gestos, silencios. Y esta vez no fue la excepción. Gracias a todos puede significar muchas cosas. Solo ella sabe la verdad. Entre bastidores, se comenta que la actriz tenía el corazón dividido. Quería quedarse, pero no podía más. Las presiones externas, los rumores, las luchas de poder, todo eso la desgastó emocionalmente. Su despedida fue más un acto de liberación que de tristeza. El equipo de producción aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre su salida. Se limitaron a compartir una foto del último día de rodaje donde Maasine aparece de espaldas, con una bufanda roja que se ha vuelto simbólica para sus fans. «Así se van los grandes», escribió uno. Las cámaras ya están desmontadas. El silencio en los pasillos es casi sepulcral. Donde antes había risas y tensión creativa, ahora hay cajas, cables y recuerdos. La salida de Maasine dejó un eco en el set que tardará en apagarse. Los productores, visiblemente incómodos, evitaron preguntas directas sobre el futuro de la serie sin ella. ¿Continuará igual? ¿Cambiarán la trama? ¿Volverá algún día? Todo son incógnitas por ahora. La actriz no dio señales de regresar. En su círculo íntimo, Maasine se mostró serena. Aseguran que sintió alivio tras publicar ese mensaje. Como si al fin hubiese dicho lo que necesitaba, sin adornos, sin confrontaciones. Un cierre silencioso para una historia demasiado ruidosa. La frase «gracias a todos» ya se ha convertido en tendencia. Incluso algunos diseñadores de fans están vendiendo camisetas con esa frase impresa. La imagen de Maasine, con su expresión contenida, ya es parte del imaginario colectivo de esta serie. Algunos medios señalan que este es solo el primer capítulo de una nueva etapa para ella. Que su salida no es el fin, sino el comienzo. Pero los rumores no cesan, y su nombre sigue apareciendo vinculado a escándalos, especialmente con Zenki Nevin. La audiencia está dividida. Unos quieren que vuelva. Otros creen que ya es tiempo de nuevos rostros. Pero nadie puede negar que Maasine marcó un antes y un después. Su estilo, su energía, su presencia, no se olvidarán fácilmente. La frase ha quedado resonando. ¿Agradecimiento? ¿Sarcasmo? ¿Despedida? ¿Amor oculto? Cada quien elige su interpretación. Lo cierto es que Maasine se fue como vivió, envuelta en misterio, emoción y controversia. Y eso, para muchos, la hace inolvidable. Quienes estuvieron cerca de ella aseguran que su corazón estaba roto. No por la salida en sí, sino por todo lo que tuvo que soportar en el camino. Su silencio, dicen, era su escudo. Y su último mensaje, su forma de sanar. Sea cual sea el motivo real de su publicación, logró lo que pocos consiguen: detener el tiempo, al menos por un instante. Generar debate, emoción, memoria. Y eso es algo que no se compra ni se actúa. Eso se siente. Aquí es donde late el corazón de los chismes. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.